Bueno, dado que el tiempo es corto, 20 minutos, voy a entrar en materia al tiro. Les hago presente, eso sí, no soy experto en derecho marítimo, a pesar que el diploma me ayudó mucho. Soy solo un abogado de libre competencia y por tanto cualquier imprecisión factual o legal les pido la excusa y por supuesto los especialistas del caso las harán ver. Este es un tema, como decían en las introducciones, especialmente candente, especialmente contingente. La semana pasada The Economist, ahí está el título por si lo quieren buscar, es de libre acceso, publicó una columna muy interesante donde analizaba la Jones Act, que es nuestro equivalente a la ley de marina mercante, y mostraba los efectos, a juicio del The Economist, muy perjudiciales que había generado esa ley del año 1920 en la marina mercante de los Estados Unidos en términos de su reducción de flota y también, por cierto, en quienes deseaban embarcar la carga. El título es ¿Por qué el proteccionismo ha hundido la totalidad de la marina mercante de los Estados Unidos? De hecho, ponían un caso chistoso. Los ganaderos de Hawái tienen que embarcar el ganado en avión. Un tanto ineficiente. Y los efectos que eso generaba en términos de el aumento del precio de la carne y de los bienes que estaban derivados. Ahora, les hago una prevención. Lo que yo voy a presentar hoy día, como decía Claudio, es un paper al cual invité a dos amigos economistas, Claudio Agostini y Ignacio Briones, son economistas de la Universidad Adolfo Ibáñez, muy prestigioso. Ellos están trabajando los números, obviamente, para tratar de estimar los impactos de la reserva legal de cabotaje en la competencia y en la economía. Los datos obviamente son muy difíciles de conseguir porque la mayoría son datos privados. Las tarifas, por definición, espero, son tarifas privadas, es información comercial sensible y nos estamos tratando de aproximar indirectamente al tema. Otro factor que es muy relevante y que va a ser el centro tal vez de mi exposición es las ganancias que el transporte rodoviario, el transporte por camiones, tiene derivado de esta reserva legal. Así como The Economist hablaba de las ganancias que el ferrocarril tiene, producto de la menor competencia en marina mercante, con la reserva de cabotaje, en Chile la experiencia que tenemos es respecto del transporte rodoviario. El paper va a salir, a demorar, pero va a salir. Lo que se hace es comparar obviamente con un escenario contrafactual de competencia, ¿no? Ha sido difícil, vamos a tratar de ser pulcros y científicos en los resultados. El paper parte hablando de la paradoja de una discrepancia sobre un consenso. Y no hablo de consenso en el sentido que estemos todos de acuerdo, por cierto, en esta mesa, en esta instancia, acerca de la necesidad de eliminar la reserva legal de cabotaje. Hablo de instancias técnicas independientes que lo han señalado, en algunos casos con particular asertividad, lo que no es común. En general, uno en estas cosas, como entiende que hay ciertas sensibilidades muy respetables, trata de ser un poquito más tenue o sutil. Curiosamente, en el caso de la reserva legal de cabotaje, no. Y ha sido especialmente transversal. Hoy por hoy una palabra que no está tan de moda. Si ustedes ven, tanto el Ministerio de Economía del gobierno anterior, el año 2011, con su agenda de impulso competitivo, como el gobierno actual, a través de la Comisión Nacional de Productividad, que reunió además a reputados académicos del área, Rafael Berguán, Joseph Ramos, que es decano de Economía de la Facultad de la Chile, etcétera, estuvieron contestes en que hay que eliminar la reserva legal de cabotaje. Ahí están las frases, pero en homenaje al tiempo me las voy a saltar, la presentación va a quedar, no hay problema, además son de libre acceso. Muy interesantemente, los órganos multilaterales, fundamentalmente la OECD, también lo han señalado, probablemente ustedes lo han escuchado, ha tenido algo de prensa el año 2015 en los informes de políticas públicas. Decía que la reserva legal de cabotaje era sorprendentemente restrictiva para un país que en muchos otros ámbitos muestra una gran apertura. Como les decía, no es común. Si uno revisa en general informes de política regulatoria de la OECD, usualmente no son tan firmes o tan vehementes en sus posiciones. El International Transport Forum, que entiendo es una asociación que deriva de la OECD, muy recientemente también
se refirió al tema diciendo que el cabotaje o el transporte marítimo dentro de Chile no es competitivo, no ha funcionado y esto se debe a la regla de reserva de cabotaje de la ley. Como decía Claudio recientemente, hay un proyecto de ley que entró justo después de la agenda de impulso competitivo, ese fue su fundamento, de la época del ministro Fontaine, que duerme el sueño de los justos. Se le retiró la urgencia muy poquito después de haber ingresado y ahí está el primer trámite constitucional, la verdad que no avanza. Yo me voy a concentrar en carga, ¿ok? Porque es lo que algo más de experiencia tengo. Uno podría derivar ciertas cosas a pasajeros, pero preferiría no meterme ahí. Como muy bien decía Claudio, hay un proyecto de ley que ha avanzado, entiendo que además ha tenido la participación de distintos stakeholders, incluyendo los armadores nacionales. No me voy a meter, uno podría aplicar ciertas cosas, ¿no? En algún momento voy a hacer una referencia. Tema muy importante, a mi entender, y lo habrá debate por supuesto, la reserva legal de cabotaje tiene una contracara que es el impuesto adicional que grava el uso y goce de naves con bandera extranjera para servicios de cabotaje. Uno no debiese entender las dos cosas por separado, ¿ya? Y lo voy a explicar un poco más adelante, es el equivalente a lo que sucede también en Estados Unidos. De hecho, la misma ley que reforzó la regla de reserva legal de cabotaje estableció el impuesto adicional en la ley de la red, que grava con un 20%, si mal no recuerdo, a esa actividad. Entonces, a pesar de este aparente consenso técnico, digo técnico, no político, la pregunta entonces es ¿por qué no hemos avanzado? Y uno ve este mismo tipo de discusiones en otras instancias. El caso de los notarios, que ha estado muy en boga, donde además la Fiscalía Nacional Económica tiene un estudio de impacto competitivo, de evolución competitiva y lo está analizando. El caso de los conservadores también hubo un proyecto de ley en su oportunidad que el ministro Velasco, el entonces ministro Velasco lanzó, que también quedó trabado en el Congreso. El caso de los médicos, sobre todo el reconocimiento de títulos extranjeros de médicos para ejercer medicina en Chile, que es un tema que afecta muy fuertemente sobre todo al sector público chileno y a los pacientes del sector público chileno, y los taxis. Yo sé, Santiago no es Chile, pero en Santiago estamos complicados con los paros de los taxis. No sé si ha sucedido algo acá similar. Y el proyecto de ley que entró, debo decirlo, no es bueno. ¿Okay? Es una solución de compromiso y no es bueno para regular las plataformas como Cabify. Bueno, es cierto, lo concedo desde ya, la reserva legal de cabotaje no es un invento chileno. Es más, la mayoría de los países la tienen. ¿Okay? Algunos han ido avanzando. The Economist citaba 3 casos, en mi entendimiento y en base a mi investigación, con ciertos matices, no la han eliminado del todo, que es el caso de China, Nueva Zelanda y Australia. Decir que en la Unión Europea no hay reserva legal de cabotaje es un tanto mentiroso, lo concedo desde ya, porque solo está abierto en su totalidad para países de la Unión. ¿Okay? Nueva Zelanda es un caso bien interesante, de hecho hay un informe, los invito a leerlo, de política regulatoria, el equivalente al chileno, para Nueva Zelanda, también muy duro en su momento, el original fue por ahí por el año 2005, tengo que chequear eso, donde se muestra la evolución y cómo se ha ido liberalizando progresivamente el cabotaje marítimo dentro de ese país y cómo eso ha ido generando un aumento en el uso del transporte marítimo por parte de los clientes o los embarcadores que necesitan transportar su carga. Un país, por cierto, que es bien comparable a Chile en términos de su población. En general nosotros tratamos de mirar mucho a Nueva Zelanda en varios aspectos. Quiero centrarme en la oposición. Desde luego los armadores nacionales son un grupo de presión y un grupo de interés razonable, legítimo en esto, pero lo que más me llamó la atención cuando hice la investigación es justamente la oposición que esto ha generado a nivel de los camioneros. Entonces ahí surge una primera pregunta económica, ¿no? Cuando uno se aproxima a esto desde la libre competencia, bueno, ¿cuál es la economía que está detrás? ¿Por qué los camioneros están tan firmemente opuestos a esto? Ahí cito un par de declaraciones que han salido en los medios de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Pillé por ahí el 2006, a propósito de la famosa ley Arica, que se estaba reformando, un paro que hubo en Arica de camioneros relacionado con cabotaje.
que finalmente le sirvió a nivel legislativo. Ahí está la referencia, insisto, por tiempo me la voy a saltar. Y entonces desde la economía uno dice, bueno, ¿por qué los camioneros están tan opuestos o por qué tienen tanto interés? Y la respuesta uno la encuentra en lo que los abogados de libre competencia llamamos la falacia del celofán, por un caso muy famoso, una jurisprudencia muy famosa extranjera de Estados Unidos, que analizaba cuál era el mercado relevante. Los abogados de libre competencia hablamos de los mercados relevantes. Bueno, ¿cómo funciona una industria? ¿No? Y uno dice, bueno, ¿cuáles son los bienes o los servicios razonablemente sustitutos uno respecto de otro? Voy a poner un ejemplo más práctico, ¿no? Si uno analizara el mercado de las gaseosas, por inventar algo, pongamos, no estoy diciendo que sea un mercado en sí, y uno dice, bueno, ok, el jugo de naranja, o el jugo en general, es un sustituto de la gaseosa, uno hace un análisis hipotético y dice, bueno, si subiera el precio de la gaseosa, efectivamente habría una demanda que se derivaría hacia los jugos, eventualmente. ¿Okay? Pero resulta que si los precios ya reflejan, un ejercicio de poder de mercado o unas rentas altas que los incumbentes, en este caso los armadores nacionales, están obteniendo, entonces el sustituto, el camión, pasa a ser falazmente o artificialmente, valga la redundancia, un sustituto. Lo que quiero decir es que si de no mediar, digamos, una falta de competencia en un mercado, este otro mercado no sería, digamos, un bien sustituto. Entonces, la idea o lo que les quiero transmitir es que el camión es solo un sustituto razonable para los clientes en el mercado de transporte marítimo porque tenemos una reserva de cabotaje. Y esto es consistente con la evidencia, como les decía, en el caso del ferrocarril en Estados Unidos. Y ahí está entonces la oposición más fuerte y la razonabilidad de la oposición más fuerte a esta apertura del cabotaje marítimo. No necesariamente desde los armadores, que además están crecientemente internacionalizados. Por lo demás, un mercado que ha sufrido una evolución muy interesante, muy particular, ¿no? Uno mira lo que era hace 10 años el mercado marítimo, lo que es hoy día con la concentración, las relaciones que tienen con otros actores de la cadena de valor, por ejemplo los portuarios, es bien notable, ¿no? De nuestras navieras, muchas de ellas son parte de grupos internacionales muy importantes. Entonces, uno tiende a suponer que la oposición hoy día, y sabemos que el gremio de los camioneros es un gremio realmente fuerte, ¿no? Históricamente, en varias partes del mundo también. Entonces, un mercado menos competitivo en el cabotaje marítimo no solo eleva los precios y las rentas, los abogados de libre competencia hablamos de renta económica, no es simplemente un concepto en ese mercado, sino que también en aquellos que compiten con él, en este caso el transporte terrestre. En la medida en que el cabotaje siga siendo relativamente caro para los pares y orígenes de menor distancia, el transporte por camión puede seguir siendo un sustituto relativamente y artificialmente atractivo para los usuarios finales. Más adelante, y con esto voy a cerrar la exposición, voy a hablar del caso del cabotaje aéreo. Tenemos aquí a un distinguido exministro del tribunal que participó en algunas decisiones de cabotaje aéreo muy interesantes que nos pueden servir. Hoy día, gracias a la apertura que hemos tenido en cabotaje aéreo, la gente se ha podido seguir a la línea. Y quienes han perdido la mayor parte de esa demanda, o buena parte de esa demanda, son los transportistas por bus. Obvio. De suerte que uno no tiene tanta claridad si en estricto rigor el bus era un sustituto perfecto, un sustituto cercano a la aerolínea para ciertas rutas de mayor distancia, en la medida en que levantada la reserva de cabotaje, la octava libertad en cabotaje aéreo, el transporte por bus no era tan interesante para la mayoría de los pasajeros. Esto me remito a lo que yo he dicho. No voy a hablar de la ley porque además Claudio hizo una gran introducción y ustedes la conocen mejor que yo, asumo que la saben, ¿no? Sí me voy a centrar en el diseño institucional de la ley, sobre todo en dos casos: el transporte para cargas superiores a 900 toneladas y el para cargas inferiores. En el diseño regulatorio, ustedes recordarán, la posibilidad de una licitación está bien restringida. Uno no puede hablar de una licitación en los términos que uno usualmente entiende que ocurre una licitación. Entre otras cosas porque los armadores nacionales tienen el derecho a reclamar de esa decisión de adjudicación, y hay una multa en caso, digamos, de incumplimiento
que se puede aplicar por una comisión especial. ¿Ok? La comisión especial, me imagino, la conformación la conocen mejor que yo. Por tanto, eso introduce incertidumbre. Si bien es cierto, yo puedo adjudicar el servicio, esto está supeditado a una multa que encarecería artificialmente el costo de esa operación. Y las empresas necesitan certidumbre, sobre todo navieras extranjeras, que necesitan, en base a servicios regulares, hacer su servicio. Nadie va a participar razonablemente en una licitación si sabe que el precio implícito, es decir, el costo de su operación, se puede incrementar artificialmente entre 1 y 25%. Eso no tiene sentido. No, económicamente no hace sentido. Yo prefiero no participar. ¿Okay? Y por tanto la licitación no es una licitación en estricto rigor de aquellas que uno entiende fomentan competencia. En la práctica, ese diseño entorpece el mecanismo de la licitación, incentiva la litigación y genera incertidumbre, no solo respecto al plazo, sino que respecto a la potencial multa, y eso a la vez desincentiva a los clientes para lanzar una licitación. No tengo las cifras, ¿no? Entiendo que las estamos pidiendo en directo mar, pero no las tengo, pero uno en abstracto puede asumir que aquí hay un factor de desincentivo para usar la licitación. El caso de los volúmenes inferiores, el waiver. De nuevo, esto depende de la discrecionalidad de la autoridad marítima. Ustedes me pueden decir, mire, la autoridad marítima hoy día está consiguiendo waiver, sí, pero en economía uno sabe que hay problemas de inconsistencia intertemporal. Lo que haga hoy día la autoridad marítima no es reflejo de lo que pueda hacer mañana. Y de nuevo, estamos hablando de armadores extranjeros que no necesariamente tienen un conocimiento cabal del ordenamiento jurídico, de la mecánica del ordenamiento jurídico chileno y que necesitan cierta certidumbre. Entonces digo, mire, usted para participar necesita un waiver especial, etcétera, pero la verdad es que no sé si se lo van a dar, el criterio ha sido, la verdad es que no estamos introduciendo costos para la competencia, sobre todo en servicios regulares de carga. En la evidencia que yo tengo, de nuevo la estamos pidiendo, si alguien la tiene más actualizada, bienvenida sea, el waiver se usó muy poco, al menos hasta el año 2010, los informes que citaba la OECD y algunas de las comisiones de productividad, se movilizó solo 0,3% de la carga en naves de bandera extranjera usando el mecanismo del waiver. ¿Okay? Por eso es que en el caso de la OECD ellos se mostraron muy tristes, decían que el waiver no soluciona el problema. Y de hecho no lo soluciona porque no resuelve el problema del impuesto adicional. ¿Okay? Entonces tampoco es una solución institucional aceptable en la medida en que soluciona una parte del problema, que es la reserva formal. Pero en la medida en que el costo sigue siendo artificialmente alto de operación, yo no tengo una competencia en igualdad de condiciones. ¿Okay? Tenemos que eliminar también, si queremos alzar la reserva legal de cabotaje, si es que hay en el fondo un consenso de los actores en que hay que alzarlo, total o parcialmente, tenemos que hacernos cargo también del impuesto adicional. En suma, ambas regulaciones operan como barreras regulatorias a la entrada de mayor competencia. En derecho a la libre competencia es una definición pacífica, a mí no me gusta, la encuentro un poco restringida, pero está bien, es la bastante estándar, que dice que una barrera a la entrada es un costo que soportan los entrantes, pero que no soportaron los incumbentes cuando ingresaron al mercado. Este es el caso, por definición del libro, de una barrera a la entrada bajo esa definición, les insisto, bastante restringida, pero que es útil. Y los argumentos que se dieron en su oportunidad, lo decía el señor decano, tenían que ver con argumentos de protección industrial y argumentos de seguridad nacional. En mi rastreo, la primera ley de cabotaje o la primera norma de cabotaje estaba en un reglamento que el almirante Cochrane le propuso al director O'Higgins en el año 1822. Y tenía sentido, ¿no? El almirante Cochrane estaba preocupado de tener una armada que protegiera los intereses en plenos inicios de nuestra república. Y es muy razonable. La pregunta es si hoy día, en pleno siglo XXI, seguimos teniendo ese fundamento. Un aspecto de protección industrial. Me estoy adelantando, pero creo que es útil para hacer el énfasis. En la literatura de economía de la innovación es bien usual discutir si el Estado es capaz de definir cuáles son los clústeres o las áreas en que debe invertir recursos o favorecerlas por la vía de políticas industriales. ¿Ok? Lo que se llama el picking winners. En general, la última evidencia, sobre todo de
los autores más reconocidos, Philip Aghion, etc., indican que el Estado, Jean Tirole, el premio Nobel, indican que el Estado no es bueno para elegir ganadores, ¿no? Uno debiese dejar que el mercado determine dónde queremos hacer política industrial. Yo no estoy 100% de acuerdo con eso, pero desde luego me parece que el argumento es política industrial. No creo que nuestro dinero, el de nosotros como contribuyentes, deba estar, humildemente lo digo, en el transporte marítimo, ¿no? Podría estar en el sector agroindustrial, en tecnología, en aquellas cosas que somos buenos, insisto, si es que el Estado lo quiere hacer. Mi convencimiento es que no, el dinero no debiese estar ahí, en el transporte marítimo. Ahora, la evidencia, al menos lo que se tiene hasta ahora, y de modo consistente, insisto, con lo que ha dicho el resto de los actores técnicos, es que tenemos un transporte marítimo entre pares de origen y destino. Estoy asumiendo no los pares intermedios, ¿no? Iquique, Santiago, Valparaíso, perdón, Talcahuano, por inventar, ¿no? Pero entre pares de origen, que es poco competitivo e ineficiente, o dicho de otro modo, que permita a los actuales incumbentes el ejercicio de poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad de subir los precios sin que se afecte de modo sustancial la demanda por un servicio. El problema es el monopolio que uno tiene en la cabeza en general cuando estudia introducción a la economía. Y hay rentas económicas. Y lo que uno dice cuando ve que hay rentas económicas producto de una regulación es que hay cuasi rentas de regulación. Ese es el concepto. Lo que los gringos llaman el windfall profits. ¿Okay? De suerte que usted remueve esa regulación y cae esa renta económica. Por cierto, también, insisto, está el tema de los camiones. ¿Hay una asociación positiva entre reserva de cabotaje marítimo e impuesto adicional con menor competencia? La hay, parece haberla preliminarmente. Tenemos un mercado muy concentrado, eso indican los números por ahora, especialmente en grandes volúmenes. Habrían 4 oferentes de servicio de cabotaje en zonas geográficas distintas, lo que indica entonces que no tenemos gran competencia entre ellas. 2 actores en el sur, 2 en el norte y un 90% de la oferta concentrada en un grupo. ¿Okay? Si uno mira bajo cualquier parámetro métrica de participaciones de mercado, un 90%, uno automáticamente en libre competencia le salta la ala, ¿no? Porque eso es cercano a un monopolio. ¿Okay? Estoy descartando embarcadores, entiendo que se han integrado verticalmente, en parte puede ser por esta carencia de servicio de cabotaje. Entiendo que el grupo Copec lo ha hecho, en autoproveerse, digamos, el servicio de cabotaje, solo o en asociación con otros armadores. Entiendo que el grupo Ultramar. Un 95% del transporte marítimo de líquidos estaría concentrado en esos mayores actores. En libre competencia uno usa el famoso índice IHH o HHI, el índice Herfindahl-Hirschman, que dice que, grosso modo, ¿no? Uno multiplica o hace al cuadrado las participaciones de mercado y eso le da un indicador. En Chile nosotros en general tendemos a hacer un indicador bastante laxo. Hablamos de los 2.500, un indicador de 2.500 para arriba nos indica que el mercado es altamente concentrado. Suponemos que 10.000 es más alto porque 100 al cuadrado es 10.000. En otros países 1.800. Pero se asume que Chile es un mercado más pequeño, que tiende a la concentración, etc. 2.500 es lo que usualmente se usa. El Tribunal de la Competencia ha usado 1.800, pero la Fiscalía ha usado 1.500, pero la verdad es que nos pasamos por lejos. Igual, con esta cifra. 4.556 en líquido, 4.435 en graneros. Eso es un mercado concentrado. Que además, les insisto, tiene restringida la entrada. O sea, esto en libre competencia para alguien que se dedica al tema, sumar 1 más 1. ¿Okay? Cuando usted tiene alta concentración y tiene restricciones a la entrada, usted lo que tiene es un actor incumbente, uno más actores incumbentes que pueden gozar de rentas económicas importantes. Y eso es, por esencia, símbolo de menor competencia, de mayores precios y de afectación de los intereses de los consumidores. Yo siempre le explico a mis alumnos en la Universidad de Chile que la falta de competencia es como un impuesto. Y es un impuesto regresivo, porque los bienes de consumo afectan a nuestros compatriotas de menores ingresos. Estamos pagando un impuesto, lo digo derechamente, producto de esta regulación. Estamos como en la corte, no me apuro. Aquí hay datos de Codelco y ENAP, entiendo que hay un representante de ENAP sobre el uso del cabotaje claramente escaso, lo que es indiciario de lo anterior.
Ha subido un poco, eso sí, hay que ser preciso e imparcial en esto, ha subido a unas tasas mayores, pero estamos en 14%. Para un país de las características geográficas de Chile, creo, sigue siendo bajo. Ya, hay otras ineficiencias, hay mayores tiempos involucrados en el transporte de mercancía, tenemos que subir y bajar carga, ¿no? Porque no la podemos ir transportando. Hay mayores costos logísticos, el importador tiene que pagar 2 operaciones portuales. Hay externalidades negativas asociadas a la mayor contaminación y congestión de caminos por el uso del rodoviario. No sabemos si los actores incumbentes son los más eficientes, fantásticos si lo son. ¿Podrían ser lo más eventualmente? Sí, porque estarían disciplinados por otros competidores. Y hay capacidad ociosa de armadores extranjeros, servicios regulares de línea que vienen a Chile, que podrían perfectamente usar esa capacidad y aprovecharla, y por tanto hay lo que los economistas llaman una ineficiencia productiva. Voy a ir cerrando porque me quedan las propuestas. Aquí están los argumentos de la industria en general, de los incumbentes. Ok, puede haber dumping, puede haber subvenciones en mano de obra barata, van a destruir la marina mercante nacional fruto de los subsidios. Están pensando, supongo, en China. ¿Okay? No me imagino que las navieras de bandera japonesa estén dentro de esa ecuación. Sí, ok, pero el cabotaje es una importación de servicios. ¿Okay? Entonces el mismo argumento que se da para los textiles, el acero. Yo soy representante de la compañía de Huachipato, y la verdad es que la vida es así, ¿no? Otra cosa es que cuando uno tenga dumping o subvenciones del Estado acreditadas, uno pueda recurrir a la Comisión Antidistorsiones, que además funciona fantástico. Va a ser una institucionalidad bastante precaria en Chile, funciona pero fantástico. Y se lo digo con conocimiento de causa. No puede ser un argumento ex ante. Constate el dumping, constate la subvención y cumpla con las reglas de la OMC, pero no establezca per se o no presuma per se que todos aplican dumping o hacen dumping, porque no es cierto. Hay una finalidad recaudatoria de impuestos, sí, pero los impuestos de eficiencia económica buscan corregir externalidades, y aquí no hay externalidades negativas, ¿okay? Entonces tampoco es un argumento. La congestión puede ser un argumento para imponer un impuesto a los autos, a los camiones, etc. El combustible, por la contaminación, pero acá no hay una razón para tener un impuesto adicional. La seguridad nacional, aquí sé que si no soy experto en derecho marítimo, en seguridad nacional lo soy menos. Presumo, por favor tómenlo en el sentido más retórico posible, que un crucero, si nos vamos, a carga, no es un efecto disuasivo hoy día. Quizás en 1822 lo era una nave mercante. Tengo la sensación que hoy día no lo es. Además tenemos digamos, un registro, un catastro de naves mercantes que no es sustancial. No sé si una nave mercante hoy día nos hace la diferencia en una guerra. Lo dejo planteado. Presumo que no. Ya existe el waiver. Oiga, pero si el waiver se está aplicando, y aquí me permite una broma marítima. Esto es como una ruta Chile-Asia vía Islandia. Sí, que se aplique en la práctica algo que haga que una ley no lo establezca. Insisto, para las empresas las señales, los incentivos y lo que dice la ley es algo relevante. No me sirve que la autoridad hoy día esté aplicando bajo cierto criterio un waiver. Bueno, con esto voy a cerrar. Las propuestas. Y esto no es tan novedoso, lo lamento. En su oportunidad, las autoridades anteriores a la reforma que creó el tribunal, analizaron el tema del cabotaje y lo validaron. Lo validaron en base a un artículo que existía en el decreto ley de 1973, el decreto ley 211, que decía expresamente, se exceptúan de estas normas las reglas de cabotaje. Eso se derogó, y enhorabuena que se derogó, como se derogaron otras cosas. ¿Okay? Y por tanto no lo podemos usar como un precedente razonable para la situación de hoy, más aún cuando el Tribunal de la Competencia ha usado fuertemente sus potestades de recomendación normativa y la ha representado a la autoridad, una potestad que está en la ley, la necesidad de modificar o establecer reglas o mejorar regulaciones cuando estas tienden a afectar la libre competencia. Tanto es así que en la reforma del año pasado, la ley de libre competencia, que se ha centrado mucho en colusión, ¿verdad? Se habla mucho de colusión, hay una reforma que le otorga la misma potestad a la Fiscalía Económica. Y es más, cuando es el tribunal el que recomienda una modificación normativa, el ministro de Estado hoy está obligado a responder, si es que no la implementa. Cosa que ya ha pasado en el caso del sistema de pago recientemente con el Ministerio de Hacienda. Tenemos una institucionalidad de libre competencia que se puede hacer cargo de recomendar. Recomendar no implica aplicar, pero lo importante es que esto sube la carga de la argumentación. Y necesitamos subir la carga de la argumentación de tal manera que quienes se oponen a la apertura del cabotaje tengan el deber de argumentar
convincentemente y racionalmente por qué esto nos genera un impacto para el país y para todos nosotros como consumidores. Aquí está el caso del cabotaje aéreo con LATAM. Ojo, no, pese a la recomendación del tribunal, ya le impuso una medida que fue una condición para aprobar la fusión entre LAN y TAM, de que LATAM no se opusiera al cabotaje. Pese a que no se modificó la ley de aeronáutica comercial, eso es cierto, el Ministerio de Transporte, que entiendo que está acá, dictó una resolución en el año 2012 de legalidad discutible, pero la dictó donde se comprometía a no interpretar la exigencia de reciprocidad para efecto de permitir el cabotaje aéreo en Chile, después que el tribunal además se cansó de pedirlo. Y miren los efectos. ¿No? Sí, es notable, los que nos encanta la libre competencia miramos estas cosas y nos maravillamos. Miren lo que ha pasado con el ingreso de aerolíneas comerciales a Chile. Ha sido fantástico, los chilenos han podido subir al avión por primera vez, ¿no? Y es la misma lógica. Tenemos entonces una instancia, tenemos una resolución exenta del Ministerio de Transporte, tenemos las herramientas para aumentar la carga de la argumentación. Y con esto termino, Claudio. Una segunda solución, a la chilena, es que la autoridad marítima se comprometa formalmente y explícitamente, vaya a saber bajo qué instrumento jurídico usar el waiver. Eso nos ayudaría para las cargas inferiores, pero insisto, eso no nos resuelve el problema del impuesto adicional. Yo creo que es una solución imperfecta. ¿Okay? Insisto, no estoy argumentando de por sí que haya que derogar la reserva legal. Estoy diciendo que si interviniesen las autoridades de libre competencia en Chile, idealmente el tribunal de la competencia, probablemente generaría un fortalecimiento del argumento por derogar la reserva legal de cabotaje y el impuesto adicional, por cierto, posición a la que yo adscribo. Esto me lo voy a saltar, ¿queda? Eso es, insisto, desde la perspectiva de la libre competencia creo que hay argumentos muy convincentes para instar por una apertura del cabotaje marítimo. Lo que nos gusta de la competencia, de nuevo, es que genera efectos beneficiosos para todos nosotros y nos los estamos perdiendo en el caso del transporte marítimo. Así que la invitación está hecha. Espera. Para los que no somos expertos, ¿la falacia del celofán? No quedó muy clara entonces, Cantinflas. No explicaste por qué es la falacia del celofán. La falacia del celofán. Bueno, en ese caso se estaba analizando si el celofán era sustituto, no recuerdo muy bien si era el papel o algún tipo de papel. Entonces la Corte dijo, bueno, sí, mire, ¿sabe qué? Yo veo que los consumidores compran este otro, la verdad es que yo considero que son sustitutos y por tanto no tiene poder de mercado el demandado en este caso, porque la verdad es que debe tener una participación de mercado, no me acuerdo, supónganse un 30%, ¿no? Yo creo que era menos. Claro, pero si usted hubiese medido el mercado sin el ejercicio de poder de mercado, el precio hubiese estado más bajo, entonces hubiese separado los mercados y hubiese considerado que el celofán, por ejemplo, era un mercado en sí mismo. Y por tanto, la empresa que estaba siendo analizada hubiese tenido una participación de 80%, por poner, ¿no? Hipotético, y por tanto hubiese mostrado poder de mercado. La falacia es que producto del ejercicio de poder de mercado, una empresa puede suponerse que no tiene ese poder de mercado porque compite con otro, ¿no? Si alguien me dice, no, mire, el transporte en Chile, el mercado del transporte en Chile, es muy competitivo, tenemos los camioneros, tenemos los navieros, sí, claro. Pero el cuento es analizar si el camión es realmente un sustituto de transporte marítimo. Y para eso yo tengo que suponer que en un escenario de competencia donde entran nuevos actores y disciplinan a los que están, el mercado de los camiones sigue siendo un mercado sustituto del transporte marítimo. Yo tengo severas dudas de eso. Severas. Sobre todo en rutas más largas. ¿Ahora sí está más claro? Sí, muchas gracias.